Mi padre a veces recibía noticias de él, pero mi abuelo murió cuando mi padre solo tenía 5 años. Nunca habló demasiado de su padre porque no le llegó a conocer mucho, excepto una vez que estábamos viendo un concierto por la televisión. Un violinista extraordinario empezó a tocar y se le puso una mirada soñadora. Le miré y tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Y dijo, se parece a mi padre. Está tocando la misma canción que mi padre ensayaba. Y le pregunté, ¿le echas de menos? Me dijo, echo de menos haber sido su hijo. Nunca supe lo que fue tener un padre. Nunca le gustó mucho el violín. Creo que fue por el desaliento causado por su padre, pero le encantaba la música. Creció rodeado de música y toda su familia estaba relacionada con este mundillo. Así que empezó a tocar el saxofón. Le encantaba el saxo y el sonido que desprendía. Hay que darse cuenta de la época en la que él creció. Había bandas de jazz en los bares clandestinos y todo ese tipo de cosas. Así que papá empezó a tocar instrumentos musicales en la banda de su colegio y luego en la facultad. Luego tocó en el Carroll College. Fue pagando sus estudios, tocando en bandas locales y clubes. Para horror de su madre. Pero a él le encantaba. Y esto fue lo que le llevó al mundo del espectáculo. Mientras trabajaba como músico, también era empleado en unos grandes almacenes. Vendía dispositivos eléctricos, quitaba la pintura de los coches y cosas así. Fred MacMurray nunca acudió a clases de interpretación. Durante aquella época estaba en una banda que andaba de gira. Se llamaban The Californian Collegians, aunque ninguno de ellos era de California. Hacían espectáculos de variedades y sátiras. Y con estas interpretaciones Fred aprendió a actuar. Cuando se unió a The Californian Collegians, era el único que sabía leer partituras. Fred tocaba una vez para todos y el resto aprendía de oído. Lo hacía con todas las canciones del repertorio. Su carrera musical le llevó hasta Broadway, donde fue músico en 2 shows distintos, Phyllis a Crow y Roberta. En Roberta tenía que decir una frase. Andaba a través del escenario, se paraba a escuchar una canción de Libby Holman y respondía con algo así. ¿Cómo estás, encanto? ¿O te vienes a casa, preciosa? Él hacía la escena y luego se volvía al foso. Así que esa fue su primera experiencia como actor. Por extraño que parezca, él fue contratado por Paramount, pero su primera película no fue aquí. RKO lo pidió prestado para que hiciera una película. Se titulaba The Grand Old Girl y en una escena estaba sentado en las gradas de un estadio comiendo palomitas. Wesley Ruggles buscaba un nuevo actor para que actuara junto a Claudette Colbert en su nueva película El Lirio Dorado. Necesitaban a un hombre que comiera palomitas. Después de ver algunas copias, todos estuvieron de acuerdo en que Fred era el tipo que estaban buscando. Así que le dieron el papel por comer palomitas con tanto estilo. But popcorn was made for watching the world go by. Look, I stick my hand in the bag without taking my eyes off the street. I throw some popcorn in my craw, I chew, and I'm still looking. That's what I call class. Sure, peanut eaters don't know how to live. Fred actuaba de una manera muy natural. Cuando se estrenó esta película, Claudette ya se había consolidado como estrella hacía tiempo, pero Fred despuntaba en la pantalla. Era él mismo. Por eso gustaba tanto a la gente. El público lo percibía a través de la pantalla. We could go away someplace, to the mountains maybe, where you could get some rest. And then, well, oh, Lynn, I know I'm just a mug, no class, not even a crease in my pants, but do you know what I'm trying to say? Well, how do you feel about it? Irradiaba una sofisticación única y muy natural. Yo creo que era él quien daba vida a la película. Y desde su primer estreno se convirtió en una estrella.
Más adelante, cuando hizo Sueños de Juventud junto a Katharine Hepburn, demostró una vez más que podía aguantar el tipo en escena, junto a actrices de su talla. Esto fue lo que convenció a la Paramount de que este hombre guardaba un potencial dentro de sí. Estaba acostumbrado a estar con gente refinada, sobre todo con mujeres. Desde joven aprendió a ser un caballero con las mujeres. Era una persona muy tierna. Incluso cuando trabajaba con grandes estrellas como Carole Lombard, personajes muy conocidos, que a veces eran un poco agresivos. No le querían solo por ser un buen actor, sino también por ser natural. Aparecer en pantalla con él y trabajar a su lado era algo muy llevadero. A las grandes estrellas de la época les encantaba trabajar con Fred MacMurray porque sabían que él no intentaría destacar. Sabían que él se mantendría en un segundo plano. Fred no le daba excesiva importancia a esto. Nunca intentó superar a nadie. Actuaba con simplicidad y corrección y relucía con sus propios medios. Todas las mujeres de Hollywood querían trabajar con él. Claudette Colbert hizo varias películas junto a él. Madeleine Carroll 3 o 4. Y Paulette Goddard también. Él estaba rodeado de todas estas mujeres espléndidas y solía decirme, no quiero verme envuelto en problemas con mis chicas. Con la que más se divirtió trabajando fue con Carole. Yo le pregunté, ¿por qué Carole Lombard? Y Fred respondió, bueno, nunca sabes lo que va a hacer o decir. Hello. Hey, you, I said hello. Say, you weren't speaking to me by any chance. No, on purpose. You know, soldiers on sentry duty aren't supposed to talk. What can they do to me? They can fire me. All right, I've already quit. I'm all washed up with the Army. This is my last day. Say, there's an idea. We ought to celebrate. Yeah, the Army will probably do the celebrating. Say, is the rest of you as beautiful as your face? No, I weigh 200 pounds and I don't wear shoes. Perfect. What should we do tonight? How about meeting you on the dock under the moon? But if there isn't a moon. I'll meet you under the dock. No kidding. How about you and me going places tonight when your boat gets in? Okay? No kidding, how about you scram so I can see some of the scenery down here? I am the scenery down here. I'm Skid Johnson, the one-man army. Ask anybody. It's been delightful, Mr. Johnson. Now go away. You bother me. Thank you so much. Honey, I didn't think you'd admit it. I'll meet you on the dock at Balboa. Hey, I'll be wearing my civvies and I'll wear a carnation in my buttonhole so you know me. I wouldn't know you if you wore a rose behind your ear. That's an idea. Para Carole Lombard, Fred era su pareja ideal en escena. Junto a él podía explotar al máximo su lado cómico. Ella siempre interpretó a ese tipo de chica dura, guapa y excéntrica. Él también hacía bastante bien este tipo de papeles duros. What's the matter? Don't you like music? Music? Of course I like music, but that isn't music. It's just... Well, of course I like music. Violins, that's what I like. Soft, sweet, and romance. There's no romance in the trumpet. Romance in a trumpet? What you mean is you don't like trumpet. I don't like trumpet. Esto fue durante la época de la Gran Depresión. La gente quería divertirse para olvidarse de sus problemas y de su infortunio. She had a run in her stocking. He didn't have a nickel in his pocket.
but they merrily put their trust in the generous bounty of Lady Luck in the dream city of the world, New York town. Why, Victor. If you just go to the library... Oh, you don't have to worry about her. She's used to rough stuff. After 6 months with me. Why, you hound, you don't believe that, do you? He does believe it. Oh, you do. Oh! I knew that guy was so good. Oh! A veces podías pensar que era un comediante, pero no lo era. Entre toma y toma era muy serio, sabía escoger el momento oportuno, era un experto en eso. Fue un experto músico y un gran saxofonista. Me pregunto si ese sentido del ritmo, de la modulación del lenguaje y especialmente de la comedia, lo llevaba dentro. We can begin to figure out more important offspring. Oh, darling. Maybe 500 or 600 of them. 500 or 600 what? Well, chicks, of course. Fred se guardaba para sí mismo muchas cosas, aunque no daba esa impresión. Era una persona abierta, pero no podías llegar hasta el fondo de él, porque tenía una especie de capa protectora, impenetrable para la gente. Era muy amable, no solo con las estrellas con las que trabajaba y con su equipo, sino con la gente de fuera. Cuando salía de los estudios le pedían autógrafos y los firmaba sin ningún problema. Pienso que apreciaba mucho la suerte que había tenido en la vida. Durante algún tiempo pensó en dedicarse a la música el resto de su vida, pero cuando entró en los grandes estudios se convirtió en un destacado actor, uno de los más grandes. Me acuerdo que una vez le pregunté ¿a qué se habría dedicado de no haber sido actor, ni haber estado en Hollywood teniendo tanto éxito? Y él contestó, seguro que estaría vendiendo zapatos, hasta podría haber sido el dueño de mi propia zapatería. En 1936 se casó con la actriz y modelo Lillian Lamont. La conoció mientras trabajaba en el musical de Broadway Roberta. Ella era todo lo contrario a mí, alta, morena y muy elegante. Con el paso del tiempo adoptaron 2 niños, Susan y Robert, y Fred MacMurray encontró lo que durante años había buscado, su propia familia donde él ejercía de padre omnipresente. I understand I'm to do a little flying for you gentlemen. You gonna be the pilot? You can't feel any worse about it than I do, Lieutenant. She's sluggish on the controls. Too much ice. Give me oxygen. Durante la guerra, Fred se mantuvo al margen de un problema que se le planteaba a Hollywood. Muchos de los grandes actores fueron llamados a filas. Y quedaron pocos actores de la talla de Fred MacMurray. Él ayudó a renacer al pueblo americano. Me siento muy satisfecho del trabajo que realizó durante aquella época. Many of you out there are strangers to one another, but we all have one thing in common. We invested our money in America. Mi padre intentó ir a la guerra, pero una perforación en el tímpano se lo impidió. A pesar de todo, desde Hollywood hizo todo lo que pudo para ayudar a su pueblo. Después de la guerra, junto a otros miembros de la comunidad de Hollywood, puso de su parte para el proceso de reconstrucción de Estados Unidos. Today, victory bonds must play their part in peace, in bringing our boys home, in rehabilitating the disabled, hospitalizing the wounded, in giving all the veterans a break. And we must invest in our own tomorrow by buying victory bonds today. Nunca se vio envuelto en los entresijos de Hollywood. Yo creo que su actitud estaba influenciada por haber nacido en el Medio Oeste y la firmeza que su familia le transmitió.
Así que no se vio afectado por esto, ya que no era importante para él. Su familia y realizar un buen trabajo sí lo eran. Pienso que muchos actores y actrices que son tímidos, cuando nunca tomó clases de interpretación. Pensaba que si te conocías a ti mismo, al personaje que interpretabas, al texto, y escuchabas lo que decía el otro actor, entonces ya estaba. Siempre salía con frases totalmente espontáneas, le salían de repente. Es un truco muy bueno si sabes hacerlo. Era lo que yo llamo un actor honesto. se autocontrolaba, y esto es algo poco común entre los actores. Normalmente son mucho más vulnerables. Necesitan saber qué es lo que piensas de ellos, qué tal han hecho las escenas, si de verdad hacen reír y si son graciosos. Tenía mucha fuerza interior. No dejaba que la gente supiera lo que él estaba pensando. Y creo que esto se podía percibir desde el otro lado de la pantalla. Fred tenía cosas en común con actores como Gary Cooper, John Wayne y Randolph Scott. Era muy corpulento, un hombre grande, robusto y fuerte. Y además tenía algo que solo él poseía. Al contrario que muchos otros actores, disponía de una amplia gama de registros. No puedo imaginar a John Wayne o a Gary Cooper interpretando a Walter Neff en Perdición. Estábamos haciendo una película muy audaz donde el actor y la actriz principal eran asesinos. Le enseñé el guión a Barbara Stanwyck y enseguida me dijo que sí. Quería hacerlo porque sabía que era un papel suculento y no le gustaba interpretar papeles de beata. Pero me costó encontrar al actor protagonista. Los grandes actores del momento no querían interpretar a criminales. Me entrevisté con George Raft y me dijo, no puedo hacerlo porque conforme me lo estás leyendo, pensé que yo era el agente del FBI. Yo le dije, no, esta película es de otro tipo, así que no encontré a nadie, hasta que vi una lista de actores que estaban obligados por contrato. Entonces empecé a pensar en Fred MacMurray, que estaba en la Paramount. Se leyó el guión y me dijo, no puedo hacerlo. Es muy bueno y para hacer esto hace falta actuar. Y yo le respondí, sí, vas a hacerlo y va a ser fantástico. Fred me comentó, por el amor de Dios, sé cómo tocar el saxofón y por eso me contrataron. Solo hago pequeñas comedias junto a Claudette Colbert, así que por favor no me hagas esto. Y se lo hice. Interpretó el papel y quedó maravilloso. I killed Dietrichson. Me, Walter Neff, insurance agent, 35 years old, unmarried, no visible scars. Until a while ago, that is. Yeah, I killed him. I killed him for money and for a woman. How do you do, Mr. Dietrichson? I'm Walter Neff, Pacific All Risk. If you wait till I put something on, I'll be right down. The insurance ran out on the 15th. I'd hate to think of you having a smashed fender or something while you're not fully covered. You want to knock him off, don't you? That's a horrible thing to say. What'd you think I was, anyway? The guy that walks into a good-looking dame's front parlor and says, good afternoon, I sell accident insurance on husbands? You got one that's been around too long, one you'd like to turn into a little hard cash? Just give me a smile and I'll help you collect? Boy, what a dope you must think I am. I think you're rotten. Con Perdición, Fred MacMurray se estaba arriesgando mucho. Fue una decisión peligrosa para él aceptar este papel, ya que por aquel entonces estaba encasillado como el típico personaje fuerte y heroico. Nunca había interpretado el papel de villano. I can't stand it anymore. What if they do hang me? They're not going to hang you, baby. It's better than going on this way. They're not going to hang you. Because you're going to do it and I'm going to help you. You know why you couldn't figure this one, Keys? I'll tell you. Because the guy you were looking for was too close. Right across the desk from you.
closer than that, Walter. I love you too. Saber que era capaz de interpretar este tipo de papeles fue un tremendo impulso para él. Lo hacía muy bien. Creo que después de hacer esta película se sentía mucho mejor como actor. Ahora ya era capaz de hacer cualquier cosa. Fred MacMurray se quedó destrozado cuando su mujer murió a causa de un cáncer. Los que lo conocíamos tratamos de consolarlo, pero el consuelo más grande que tenía era a sí mismo. Fue muy fuerte, y a pesar de estar muy dolido y afligido por esta pérdida, logró superarlo y siguió trabajando. Esto le impulsó a trabajar más. Él no quería hacerlo, pero hablaron con él y le comentaron que esto le ayudaría a aliviar su dolor. What's up? I have just relieved the captain. He will continue to be treated with the utmost courtesy, but from now on I will give all orders. Mr. Keith backed you up. He'll pay the same as you will. Queeg is a paranoid, or there's no such thing as paranoia. Tom, I warned you. Can't you see what he's doing? Queeg was sick. He couldn't help himself. But you're real healthy. Only you didn't have 1/10 the guts that he had. Except I never fooled myself, Mr. Greenwald. I can see 6 sides to every risk and 12 reasons why I shouldn't take it. Cut the kidding, Tom. Look, fellas, behind this smiling, brilliant, eloquent exterior, I've got a yellow streak 15 miles wide. I'm too smart to be brave. You'll publish your novel. You'll make $1 million. You marry a big movie star. And for the rest of your life, you'll live with your conscience. If you have any. Now, here's to the real author of the Caine Mutiny. Here's to you, Mr. Kiefer. Nunca pensé que la gente agobiada pudiera interpretar papeles de peso, pero tienen otra perspectiva de la vida. Cuando conocí a Fred MacMurray, yo solo tenía 18 años y él 36. Aparecíamos juntos en una película que se llamaba Where Do We Go From Here? My lucky star was glowing. All at once I knew I'd met my once for all. Lucilla, darling, speak to me. All my life I've wanted you to sit on my lap, but it's no fun if you're not conscious. Cuando volví a casa le decía a mi madre, está casado felizmente. Este es el tipo de hombre que quiero para mí. Y mi madre me preguntaba, ¿por qué? Yo contestaba, es real, amable, no es vanidoso. Trae su comida en una bolsa de papel y come solo. Es un tipo solitario, pero a la misma vez dulce y cariñoso. Y además, ¿sabes una cosa, mamá? Todos los días llama a su casa y habla con su mujer y con sus 2 hijos. ¿Por qué yo no puedo encontrar a alguien así? En su tiempo, June Haber fue una gran estrella de la Fox. Hizo muchas películas importantes. Estuve trabajando durante la época dorada de los musicales, al menos durante 10 años. Me lo pasé muy bien mientras crecía. Balance yourself like a bird on the beam in the air. She goes, there she goes. Oh, you beautiful star. Daniela, prepare the wedding wine. Every one girl in my hair and my Después de todas las adulaciones y la fama, decidió dejarlo todo y meterse en un convento. Me fui al convento por razones muy personales. Y salí un año más tarde. También por una razón muy personal. Cuando Lilia murió, Fred se quedó solo con sus hijos. Era como un alma en pena. Pasaron 6 u 8 meses desde el estreno de El motín del Caine, cuando él fue a una fiesta que dio John Wayne. John Wayne me llamó y me dijo, June, tienes que reintroducirte en la vida pública. Sé que estás en el convento, pero quiero que vengas a la fiesta de disfraces que voy a dar.
Le dije que no lo tenía permitido y me comentó: no te estoy pidiendo que vengas de monja. Alquílate un traje. Hablé con mi madre y me recomendó que fuera. Así que fui. Y cuando entré en la habitación, allí estaba Fred MacMurray tocando el saxofón subido en el escenario. Alguien le llamó y se sentó a mi lado. Me cogió la mano y los dos supimos lo que iba a pasar. Fue una boda preciosa. Le costó un poco enseñarme unas cuantas cosas que él hacía perfectamente, como jugar al golf, pescar, y también me enseñó a disparar. June aportaba algo a Fred que no le había dado nadie antes. Fue lo mejor que le pasó a June Haber, y era recíproco. Conocer a June fue lo mejor que le podía haber pasado a Fred. Ella era una mujer vitalista, disfrutaba cantando y bailando, sobre todo junto a Fred. Solo con mirarla y ver su sonrisa, a él se le ponía una sonrisa aún más amplia. Fuimos a una fiesta donde había muchos doctores. Me acerqué a uno y le comenté que no podía tener hijos y que estábamos pensando en adoptar alguno. Me preguntó qué pensaba Fred sobre todo esto. A Fred le parecía correcto si era lo que yo deseaba. Esa noche estuve rezando en casa. Llamé a una hermana monja y le pedí hacer una novena juntas. En la religión católica, una novena es un rezo que se hace a lo largo de 9 días. Rezaba para poder ser madre. Empecé el día 1 de mayo y el 7 de mayo recibí una llamada de Fred mientras yo estaba en la peluquería. Me dijo: ¿qué haces? Le dije: me estoy preparando para que me sequen el pelo. Me pidió que me sentara. ¿Qué vamos a hacer con estas gemelas que han nacido esta mañana? Ni siquiera tuve que rezar durante 9 días. En tan solo 7 fueron nuestras. A medida que un actor se va haciendo mayor, va perdiendo su lugar. Ya no puede interpretar al joven vigoroso y sofisticado que asiste a cócteles, lleva coleta y todas esas cosas. De repente le enviaron un guión en el que él era el protagonista de una película del oeste. Gentry, Fred MacMurray, a killer who had vowed never to kill again. You're back in town? I'm back in town. What's the chance of a bullet in my bag? Who are you, Gentry, to beg for dying this way? I might just tell you. I've never had the chance to choose before. Decía que los caballos no seguían las marcas. Y aunque le gustaba la vida al aire libre, no era el prototipo de cowboy. Papá pensó retirarse a los 50 años. Tenía un rancho al norte de California. Cuando quería desconectarse iba allí. Le encantaba la pesca con mosca. Pintaba con acuarelas. Le encantaba la pintura. Tenía un taller donde hacía manualidades. Y de repente, Walt Disney se le acercó. Quería hacer una película con él y tenía una idea. Había visto un laboratorio científico donde a un profesor alocado le estallaban las cosas. Tenía globos y fuegos. Walt Disney buscaba a un escritor que escribiera cosas sobre este personaje en una película titulada Un sabio en las nubes. Fred respondió a su propuesta diciendo: ¿cuándo empezamos? A los dos nos seleccionaron para participar en Un sabio en las nubes. Él sabía perfectamente lo que tenía que hacer en todo momento, y para él era todo muy sencillo. Apenas se esforzaba. Por eso a veces la gente no se lo tomaba muy en serio y decían: ahí está Fred haciendo de Fred. Flying rubber. Flubber? All right.
Substance X. We dubbed the Flubber. Lo que hacía más gracia de este profesor chiflado era que andaba totalmente ensimismado con la nueva sustancia, que era ingrávida y que llamó Flubber. Es muy difícil tomarse una cosa así en serio, pero Fred lo hacía totalmente creíble. Una vez más, con gran sentido del humor. Naturally, I shall make myself available at any time you should get an aid. Since I regard this matter of the greatest importance. Alguien dijo que el cámara estaba listo. Se levantó, tomó posiciones e hizo algo mágico. Fue capaz de convertir esa masa de Flubber en la cosa más extraordinaria del mundo. Se subió al coche y empezó a conducir por el cielo. Parecía algo totalmente natural para él. Yo estaba preparando una película que se llamaba El apartamento. Había contratado a Paul Douglas, un actor muy bueno. 4 días antes de empezar el rodaje, Paul sufrió un ataque al corazón y murió. No teníamos sustituto y una vez más me vino a la mente Fred MacMurray. Él podría interpretar este papel. Se lo comenté. Me dijo, no me lo vuelvas a hacer, no puedo interpretar a ese personaje. Estoy trabajando para Walt Disney y hago el papel de un profesor que vuela por el cielo con su Volkswagen. Soy el héroe de la gente joven, de niños de 5, 8 o 10 años. Si ahora hago un papel en el que mantengo una relación con la mujer del ascensor de mi edificio, no puedo hacerlo, no puedo. Le dije, vuelve el lunes, y lo hizo. You don't know what it's like standing next to you in that elevator day after day. Good morning, Miss Kubelik. Good night, Mr. Sheldrake. I'm still crazy about you, Fran. Let's not start on that again, Jeff. Please. I'm just beginning to get over it. I don't believe you. Ingredient number 1, a very warm, very wonderful story about a boy, a girl, and a very special kind of problem. Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray. This is a Fred MacMurray you've never seen before. You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs, and right away they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that fair? No, sir, it's very unfair, especially to your wife. Yeah. En el apartamento, Fred sabía exactamente qué era lo que estaba haciendo. Inyectaba gran parte de su personalidad en el personaje y eso era lo que Billy quería, ya que así resultaba más atractivo de cara al público. When you're in love with a married man, you shouldn't wear mascara. It's Christmas Eve, Fran. Let's not fight, huh? Merry Christmas. What is it? Oh. Our friend at the Chinese restaurant. Thanks, Fran. We better keep it here. Yeah, we better. Oh, I have a present for you. I didn't quite know what to get you. Besides, it's kind of awkward for me shopping, so here's $100. You go and buy yourself something, huh? Billy criticaba cierto tipo de comportamiento dentro de la industria, y con la historia de amor entre Shirley y yo, estaba logrando hacer florecer una rosa en medio de un basurero. Eso es lo que estaba haciendo. Parte de esa basura era el comportamiento que hubo con Fred respecto al personaje. Pero Fred lo hizo muy bien. Hizo 2 o 3 películas con Disney. Había ganado reputación tras hacer Un sabio en las nubes. Kate y Lori tenían 5 o 6 años
y Fred y yo las llevamos a Disneylandia. Estaban subidas en el tío vivo y esta mujer que iba con su hija se acercó a Fred. Le preguntó, ¿eres Fred MacMurray, verdad? Y respondió, sí. Él estaba preparado para firmar un autógrafo. Y ella le dijo, me gustaste mucho en todas las películas de Disney. Debido a la reputación que tuviste al hacer esas películas, llevé a mi hija a ver el apartamento. ¡Qué vergüenza! Ahora te odio. Y la mujer le empezó a golpear con un libro. Supongo que él estaba alucinado. Pero muchas de las fans por aquella época no eran capaces de diferenciar al personaje de la persona. Oí comentarle que ya no haría más papeles duros. Cuando tenía unos 50 años, recibimos una llamada del productor de televisión, Don Fedderson, y le dijo, ¿qué te parecería hacer una serie de televisión donde tú interpretarás a un padre? Bill Frawley ya ha firmado. Tendrías 3 hijos y una casa sin mujer. Y Fred dijo, bien, es fantástico y sería maravilloso hacer esta serie, pero yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque no quiero trabajar tanto. Me encanta ir de camping y hacer deporte. No quiero hacer una serie. No quiero tener que ir a trabajar todos los días durante 6, 7 u 8 meses. Y Don le dijo, déjame que te pregunte una cosa, Fred. Si pudiéramos hacer la serie durante 3 meses, ¿entonces lo harías? Fred contestó, no creo que esto sea posible, pero si lo consigues, yo soy tu hombre. Sorry, fellas, I'm so beat I can hardly think, let alone talk. Okay, we understand. Man only has so many words to say every day, and I've already said mine. I'm talked out. Sure, Dad, but think of all the... And thought out. What if I needed... And pooped out. But, Dad, all the trouble we went through... Quiet, you guys. Can't you see Dad's bushed? Dad, if you could just set a time for us to talk about... Pretty soon, please, Dad, because I'm broke, and if I don't get some money... broke. Me too. I need some more... Not so loud, Dumbo. Dad's tired. Pipe down, Robbie. Quiet, all of you. Los productores diseñaron una manera para rodar la mayoría de las escenas de Fred. Al principio, MacMurray trabajaba durante un mes y luego tenía 6 semanas de vacaciones y luego volvía a rodar. Construyeron muchas escenas en las que él entraba o salía de la habitación a propósito. Las cortábamos. El cámara tomaba imágenes de referencia, el resto de los actores volvían sin Fred y retomaban la escena 2 o 3 meses más tarde. Mientras tanto, Fred estaba pescando en algún sitio. Cuando Fred no estaba, no se hacían primeros planos. Hablaban con Fred como si estuviera fuera de cámara. Realmente hablaban a un asistente subido a una caja de manzanas o al apuntador. Pero la mayoría de las veces ponían una fregona y como él era tan alto, alguien tenía que levantarla un poco más. Le solíamos llamar Fred MacFregona. Mis 3 hijos fue una serie única durante los años 60 y principios de los 70. Nunca se había hecho una serie como esta, donde aparecía la figura de un padre soltero que cuidaba de 3 niños, de un perro y de su suegro. Los hijos siempre se veían envueltos en situaciones en las que cometían horribles errores. Pero gracias a la gran capacidad de Steve para educar a los niños y a su experiencia acerca de la vida, lograba liberarlos de situaciones comprometidas antes de que ocurrieran. Él sonreía mirando a sus hijos y decía, yo les he enseñado, han crecido con mis valores. Estas partes del guión fueron escritas para su personaje, un padre que resultaba ser muy paternal, reflexivo y comunicativo, algo que mi padre también era en casa. Lo único en que se diferenciaba era en las torpezas, ya que mi padre no se caía por casa. Mientras Fred estaba rodando Mis 3 hijos, lo ponían en la televisión todos los jueves por la noche. Nuestras hijas tenían 4 años. Las 2 se sentaban en el sillón a ambos lados de Fred. Entonces, cuando comenzaba la sintonía del programa, ellas se levantaban y corrían hacia la televisión y le daban un beso. Y luego corrían de vuelta y le daban otro beso a él. Esto pasó a lo largo de 4 años. No tenían ni idea de que la serie iba a durar tanto tiempo, así que decidieron que Fred MacMurray debía casarse. Entré en los estudios asustada y el equipo que llevaba trabajando durante 9 años me recibió como si hubiera estado allí toda la vida.
Cuando interpretaba la parte de Bárbara estaba muy nerviosa, porque Mary Taylor Moore estaba haciendo su papel. Era muy directa. Me decía, un momento, déjame decirte lo que pienso. Y Bárbara se convertía en una nueva mujer. Yo pensé, ahora McMurray se va a casar con su nueva esposa y podría cambiar el papel de la típica dulce ama de casa que dice, lo que tú quieras, cariño. El primer día, Fred McMurray me enseñaba a jugar al golf sobre el césped. Y yo no lo hacía bien, y él me explicaba cómo hacerlo, y yo le decía, pero tú me has dicho que no lo haga así. Venga, no es verdad que me lo hayas dicho. Lo grabaron. Y al día siguiente aparecieron 5 hombres trajeados y con corbata. Y me dijeron, Beverly, deberías entender algo. Esa Bárbara es siempre dulce y agradable. Siempre tiene una sonrisa. Nunca sube el tono de voz. Es la típica mujer encantadora. A partir de aquel momento se acabó mi magnífica idea. A mi padre le interesaba mucho lo que pasaba en torno a la serie. Quería que el programa se centrara en la idea de un padre educando a sus hijos. Supongo que no quería tener a una mujer cascarrabias por norma. Mis 3 hijos fue una proyección de lo mejor de Fred, ya que era un hombre con un gran sentido del humor al que le encantaba ejercer de padre. Por supuesto que era una comedia, pero al final siempre había un mensaje acerca de cómo debía ser el cabeza de una familia. Chip, why aren't you in bed? I want a drink of water. Well, go in the bathroom and get one and then get to bed, will you please? Dad, how can you get to first base by striking out? When the catcher drops the ball on the 3rd strike. How come Robbie says you're out on the first strike? Well, I don't know what he meant by that, Chip. But I guess none of us know quite what we're saying tonight. Maybe we'll all feel better in the morning, huh? Good night. Night, Dad. Well, Chip, don't forget your drink of water. Huh? Oh, yeah. Él dejó una especie de legado con esta serie de televisión. Desempeñaba el papel de cabeza de familia que cuidaba y quería mucho a sus hijos. Él nunca vivió su infancia así. Echaba en falta no haber tenido un padre cuando era pequeño. Me parece muy interesante que esto lo convirtiera en un gran padre. Y supongo que todos los norteamericanos lo recordarán así. Piensan que su personaje influyó de alguna manera en su crecimiento. Estuvo en sus casas durante 12 años, un día a la semana. Y sus consejos como padre fueron muy adecuados para toda una generación de gente joven. Fred McMurray actuó hasta los 60 años. Siempre pareció más joven de lo que era. Conforme se hizo mayor, siguió manteniendo su interés por pintar, arreglar cosas, y especialmente le gustaba trabajar en el rancho que teníamos en California. Pienso que Fred McMurray fue todo un profesional, que encajaba perfectamente con el sistema que se seguía en los estudios, donde esperaban de ti que fueras muy versátil. Fred hubiera tenido ciertos problemas en el Hollywood de hoy en día. Creo que hoy buscan actores que sean muy intensos y emocionales, como Robert De Niro, Dustin Hoffman y otros. Fred no era así. Hizo películas en las que el público valoraba la solidez del personaje, la serenidad y la calma que transmitía a través de la cámara. Fred de alguna manera pasó desapercibido. Nunca obtuvo una nominación de la Academia.
La Academia, de donde vienen los Oscars, selecciona las partes más dinámicas de las películas porque normalmente son las escenas más difíciles de interpretar. Él nunca interpretó partes dinámicas porque no era una persona vigorosa, pero si se dieran Oscars por interpretar escenas maravillosamente, le habrían dado unos cuantos. Hay algo misterioso en torno a las estrellas de cine. ¿Qué es lo que convierte a uno en estrella de cine? Es algo que no se aprende, que no se puede pedir prestado o imitar de alguien. Simplemente es algo que está ahí. Y Fred se sentía cómodo con esto. Sabía que estaba ahí y que en cualquier momento, si él quería, podría acabar con ello. Y esto es lo que realmente le convertía en extraordinario. Fred era una persona muy entera y un profesional en todos los aspectos de la palabra. Una persona que se supo mantener durante mucho tiempo y logró perfilar una imagen muy conveniente y maravillosa. El hacerlo de una manera tan bonita, creo que refleja algo de esta persona. Afortunadamente, la televisión ha inmortalizado a las estrellas de cine. Me acuerdo cuando estuvo enfermo y parecía que ya no se iba a recuperar. Es muy triste, pero yo podía estar aquí sentada y verlo por la televisión, joven y saludable. Él estaba ahí en la pantalla. Y eso es maravilloso.